Hola, buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a nuestros lives, a esta que va a ser su clase número 3. Eh, Como siempre, vamos a esperar un par de minuticos a que se vayan conectando algunos más. Y en principio vaya nuestro saludo muy cordial a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan y a quienes participan en estos lives. Ya llegó Marisela desde México, nos está saludando, nosotros también le damos la bienvenida y espero que hoy llegue cargada de preguntas. Así, con todo el gusto del mundo, vamos a intentar responder, es decir, clarificar todas aquellas dudas que tengan. Olga Lucía Mutis, ¿cómo te va, Olga Lucía? Parece completamente injusto, deberíamos encontrarnos con más frecuencia. Y creo que hay miles de cosas que podemos intercambiar, como hacíamos en la época que nos veíamos todos los viernes, era, ¿verdad? O era los jueves, no me acuerdo. Es decir, pero hubo una época larga donde con Olga Lucía nos veíamos un día a la semana. Eh, eh, Estamos de la mano de Olga Lucía, que ustedes no se imaginan la mano para la cocina que tiene esta mujer. Es algo realmente espectacular. Eh, Como decía antes, estamos haciendo un poquito de tiempito con el fin de esperar a que se conecten algunos más. Jorge Escobar de Cali nos saluda. Eh, Exactamente, ahí nos dice Olga Lucía, me hace acordar de Mateíto. Mateíto, él esperaba el pan que yo le llevaba esos días, pero tan querido, tan bonito animalito, que nos acompañaba siempre. Eh, Bien, Eliana de Perú. ¿Cómo te va, Eliana? Qué gusto de saludarte. Eh, Dice Olga Lucía que nunca se olvidará de lo especial que fue con el perrito, pues especial conmigo. Es decir, lo que había era un cariño mutuo, donde los dos esperábamos encontrarnos para disfrutar. El pan era la excusa para hacer las manifestaciones cariñosas, ¿no? Más que ahí no había ninguna clase de apetito ni placer por la comida, era puro cariño la transmisión que había entre él y yo. Pues te cuento, Olga Lucía, que ahora no tengo perritos a los que saludar, pero todas las mañanas salgo a darle de comer a gaticos callejeros. Empezamos con 5 gatos y vamos por 50 gatos a los que les llevamos comida todos los días. Y tú no te imaginas, también las manifestaciones amorosas de estos gaticos son absolutamente preciosas. Bueno, vamos a arrancar. Hemos venido hablando en estos días de que vamos a cambiar la forma de pensamiento en nuestra enseñanza. Eh, Hemos dicho también que vamos a cambiar la vida de nuestros estudiantes. Lo que no hemos dicho es cómo. O sea, dijimos lo que vamos a hacer, pero no cómo lo vamos a hacer. Pues cómo lo vamos a hacer es producto de las clases ya formales, ¿ya? Y puedo asegurarle que sí le vamos a decir cómo, porque existe una forma, una metodología que nos va a permitir tener opinión propia y instrumentar en nuestro interior todos los cambios que sean necesarios con el fin de que nuestra vida se transforme de manera más amable, de manera más agradable, porque creo que lo fundamental está la astrología para permitirnos ser mejores personas con nosotros mismos, llevarnos bien con nosotros mismos. Es decir,
Y hay diferentes técnicas, es decir, las técnicas son herramientas muy útiles, ¿ya? Cuando se aplican para fines específicos. No siempre es maravilloso suponer que Saturno en tal lado produce tal cosa, ¿ya? Ese es un tipo de fórmula. Y hay otras técnicas diferentes en las cuales lo que vamos a hacer es mejorar nosotros la relación que tenemos con nosotros. Esto sí ya es parte de un juego y de un trabajo cotidiano que vamos a realizar, porque no se trata de apretar un botón y ya está todo resuelto, o tomarnos una pastilla y mañana ya somos astrólogos. Eh, Todavía no se ha inventado esta metodología de aprendizaje, por lo menos que yo tenga información. Eh, Hay un elemento importante que tenemos que aprender y se trata precisamente de esto, de los elementos. Los elementos son cuatro, ¿no? Son el elemento aire, tierra, agua y fuego, con los que vamos a trabajar. Y cada uno de ellos cumple una función. Esta función tiene que ver con el resto del organismo del cual forma parte. Estos tenemos un cuerpo físico con el que vamos a hacer cosas, ¿no? Es decir, lo vamos a emplear para jugar, para saltar, para dormir, para pasear, para nadar, en fin. Con nuestro cuerpo hacemos una muy buena cantidad de cosas. Pero este no es el único cuerpo, este es el cuerpo que la ciencia investiga. Hay más cuerpos. Tenemos un elemento aire que representa nuestro cuerpo creativo, nuestro cuerpo reflexivo. Entonces ya no es lo mismo, es decir, nuestro cuerpo del elemento aire ya no es que hace cosas, sino que crea cosas. O sea, para darles una idea de cómo actúa, es fácil si nosotros pensamos en un arquitecto que decide construir un edificio o una casa. Primero va a pasar por la mente del arquitecto toda la idea completa, terminada, ¿ya? Hasta los últimos detalles. Y luego lo va a pasar a un plano. Es decir, todavía falta un proceso más largo hasta que llegue el momento de la ejecución, que ya entraría en el campo de nuestro cuerpo físico. Pero en principio tenemos la creatividad a través de este cuerpo. Es decir, que así como con el cuerpo físico podemos ver lo que hacemos, con el cuerpo mental podemos ver lo que creamos. De allí surge un axioma que repito con bastante frecuencia, que es que la mente humana crea realidades. Esto es creíble a pie juntillas y pueden constatarlo cada uno de ustedes cuando quieran. Es decir, simplemente hay que observar qué es lo que ustedes pensaban que querían para cuando fueran grandes y seguramente ahora que son grandes han logrado eso que querían de niños. Es decir, la mente se ha ido encargando de irle proporcionando los elementos necesarios para alcanzar el resultado que querían. Bueno, tenemos un tercer cuerpo, que es nuestro cuerpo volitivo. Cuando decimos volitivo nos estamos refiriendo a la voluntad, ¿ya? Es decir, este cuerpo es el que tiene que ver con todos los valores éticos, morales, tiene que ver con aquellas cosas que conforman nuestra conciencia o nuestro nivel de conciencia. Y el cuarto cuerpo es el cuerpo psíquico, ¿ya? Que es con el que sentimos cosas. Este cuerpo psíquico tiene una serie de cualidades sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el cuerpo psíquico no tiene límites ni de tiempo, ni de dimensión, ni de espacio.
Es decir, el cuerpo psíquico se mueve en diferentes direcciones, se mueve a través del tiempo. El espacio pasa a ser completamente secundario, es decir, el cuerpo psíquico de un individuo se puede conectar con el cuerpo psíquico de otro que está a miles de kilómetros de distancia. ¿Ya? ¿Cómo opera este cuerpo psíquico? Pues hay ejemplos que son muy simples y que lo demuestran. Usted va caminando por la calle y piensa, ¿qué habrá sido de la vida de fulanito? ¿Será que hizo aquel posgrado que quería en Francia? ¿Se habrá ido para Suiza como había planeado? ¿Habrá regresado a Colombia? ¿Estará con su familia? ¿Se habrá casado? ¿Qué será de la vida de fulanito? ¿Cómo hago para localizarlo si le he perdido la pista? Y una cuadra más adelante, qué casualidad, aparece fulanito. Esto no es casual, esto es causal. ¿Ya? Es decir, nuestro cuerpo psíquico recibe la información sobre la presencia de nuestro amigo y, por supuesto, despierta en nosotros una cantidad de ideas, de sentimientos, de sensaciones, preparándonos para el encuentro. O suena el teléfono y decimos, uy, qué casualidad, mira, estaba pensando en llamarte precisamente en este momento. Miren ustedes cuántas casualidades que genera el cuerpo psíquico. O de pronto están de paseo, en ese en cualquier lugar del mundo, están muy lejos de su casa, eso sí, y decide alquilar una bicicleta para hacer un paseo por las zonas urbanas o por las cercanas a las urbes y montan en la y le suena el teléfono y es la mamá que le pregunta qué le pasó. O sea, la mamá no sabe qué le pasó, pero sí sabe que algo le pasó. Esta es la razón por la cual se comunica inmediatamente con él. Así que como ven, este cuerpo psíquico tiene una capacidad de relacionarse con el entorno altísima, altísima. Aquí todas las emociones están contenidas en este cuerpo, en el cuerpo psíquico. Es decir, cuando hablamos del cuerpo psíquico no nos referimos a esas personas que practican actos circenses. No, es decir, ni levitan en el aire, ni producen fenómenos mágicos. No, es decir, esto es normal y es natural y es inherente a todo ser humano. ¿Cuándo se manifiesta con mayor o menor potencia? Pues frente a circunstancias emocionales muy intensas. ¿Ya? Es decir, cuando alguien tiene algún temor muy marcado o alguna necesidad, cuando se siente absolutamente desprotegido, ¿ya? Genera en torno a sí mismo una serie de potencias vibratorias que acercan aquello que puede ser el elemento que solucione el entuerto, o se alejan del elemento que puede representar un peligro para nosotros. A este cuerpo psíquico también lo vamos a explorar porque tiene mucho que ver. O sea, es muy común que alguien nos diga, bueno, pero es que en la interpretación, ¿usted cree que tiene que haber un elemento como la intuición? Yo creo que tiene que haber todos los elementos, no solamente la intuición. Pero vamos a separar la idea de intuición con la capacidad perceptiva, porque la intuición es aparentemente una facultad femenina, ¿ya? No, no está a disposición del hombre. Y la intuición muchas veces es una sospecha que se vuelve realidad. Entonces aquí entra en juego la capacidad mental que es creativa. Si yo sospecho que algo va a pasar, es prácticamente lógico que pase, ¿ya? Pero hay una capacidad, que es la capacidad perceptiva, que no tiene sexo. Es decir, hay hombres perceptivos tan o igual como el de las mujeres, ¿ya? Esta capacidad perceptiva es la que acabo de describir. Cuando
se producen este tipo de fenómenos, aquí sabremos perfectamente que tanto los hombres que están presentes como las mujeres que están presentes en esta charla, estoy seguro que a todos les ha pasado, que todos han tenido experiencias de ese estilo, ¿ya? Es decir, qué casualidad, estaba pensando en ti. Eh, qué increíble. O sea, venía pensando que había sido de tu vida y te perdí la pista. Mirá vos qué casualidad volverte a encontrar precisamente en la calle, ¿ya? Bueno, como verán, existe una ley de causalidad que tiene que ver con el conocimiento que vamos a transmitirles. Bueno, me gustaría conocer sus preguntas, sus ideas, y a partir de allí vamos a ir desglosando esta idea que teníamos al principio, perdón, un segundo, relacionada con eh, cómo vamos a modificar tu vida. Bueno, es simple el planteo de cómo modificar la vida. Nosotros tenemos una cantidad de creencias y estas creencias forman parte de la cultura urbana y de los mitos urbanos, ¿ya? Estamos llenos de mitos urbanos. En cada país tiene un bagaje propio, ¿no? En cada región hay un bagaje propio, es decir, no se puede hacer esto si no pasa aquello. Eh, bueno, los mitos, indudablemente, los mitos urbanos, nos llevan a que esas cosas sean frecuentes, sean comunes y pasen a cada momento, lo cual nos lleva a afianzar esta creencia particular, ¿ya? Y las creencias no siempre son gratificantes, no siempre son amables, no siempre son agradecidas con nuestro bienestar. En general, no. ¿Por qué? Porque tenemos de base una formación donde se supone que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿ya? No es que hagamos cosas buenas o cosas malas, sino que existen. Y nosotros somos víctimas inocentes de estas circunstancias. No hay tal, no hay tal. Nosotros somos receptores única y exclusivamente de aquello que emitimos. Lo que sucede es que hagan de cuenta que accionamos de una determinada manera y la energía que desplegamos, que emitimos hacia afuera, llega y se traslada en el espacio a un punto cualquiera. Allí encuentra un obstáculo y a manera de boomerang regresa. Entonces, pues es muy posible que de pronto tengamos una actitud muy agresiva con alguien y la respuesta nos llega dentro de 2 días o dentro de una hora. Entonces no identificamos que lo que estamos haciendo es recibir nada más que el premio de la energía que desplegamos hacia afuera. Es decir, que nos retorna, tal cual le emitimos, ¿ya? Es decir, podemos estar en contacto con alguna persona agresiva, esto despierta nuestra capacidad combativa, ¿ya? Y actuamos de una determinada manera, que puede generarnos culpa o no, esto es secundario. Pero lo que sí es absolutamente perceptible es que si estamos atentos, pase el tiempo que pase, esta energía regresa a nosotros. De allí que vale la pena estar atento a qué pensamos. Porque nosotros creemos que pensamos y esto actúa en la más absoluta impunidad. No es cierto. No es cierto. Es decir, en estos preconceptos, en nuestras creencias, por ejemplo, si nosotros decimos a un grupo de nuestros amigos, ¿ya?
que me acaban de pedir la renuncia en ese trabajo tan maravilloso que tenía, y lo más posible es que todo el mundo reaccione con tristeza o que nos den sus condolencias por el fracaso al cual me acabo de enfrentar. Lo que vamos a hacer nosotros como ingrediente de las clases es ir revisando estas creencias y vamos a ir lentamente, vamos a ir aprendiendo a preguntarnos qué queremos, ¿ya? Porque si aceptamos este condicionamiento colectivo o aceptamos estos valores colectivos como propios, pues vamos a ser víctimas de nuestro propio viviente, ¿ya? Y vamos a suponer que es una mala noticia. Entonces hay un juego que yo practico hace muchos años con todos mis estudiantes que parten de la idea que todo lo que nos ocurre es una buena noticia. Todo, absolutamente todo. Me rompió una pierna, no se preocupen, es una buena noticia. ¿Ya? Me despidieron de mi trabajo, es una magnífica noticia. Me fueron infiel y me enteré. Eso es una magnífica noticia, es una buena noticia. En la medida que nos vamos acostumbrando a entender las circunstancias por las cuales atravesamos como una buena noticia, eso solo ya cambia nuestra vida. Porque es inevitable que cambie. Y aquí se hace evidente un axioma del Dalai Lama, ¿no? Él dice que el único sentido que tiene vivir es ser felices. Pero ser feliz no es un destino. Hay que entenderlo como un camino. Es exacto a lo que nos referíamos hace unos segundos. Es decir, en una circunstancia cualquiera hay un suceso. Si dejamos que nuestro inconsciente colectivo o nuestra mente mecanizada sea la que juzgue o valore, lo que vamos a hacer es meternos en un problema, porque los juicios colectivos suelen ser bastante nocivos. Pero si estamos atentos y entendemos que eso que nos acaba de pasar es una buena noticia, miren, doy fe, me comprometo seriamente a que ustedes descubren casi inmediatamente por qué es una buena noticia. ¿Ya? Porque la otra cosa que señala el Dalai Lama es que el único problema que existe es el que se mira desde una sola perspectiva. Es decir, si nuestra mente responde de manera mecánica, nuestra conciencia tiene que decir, momentico, esto es una buena noticia. ¿Cuál será la buena noticia? Bueno, las puertas se abren y la buena noticia puede ser que aparezca muy rápido. Cuando esto ocurre, es estupendo, ¿no? Es decir, podemos verlos en ejemplos cotidianos. Una persona dice, el gobierno acaba de dictar una medida, un impuesto que no soporta los costos que tengo, me voy a quebrar. Y voy a perder todo por lo que he luchado durante toda mi vida. ¿Ya? Esta es una de las inclinaciones normales, entre comillas. ¿Ya? Otra persona afectada exactamente por el mismo fenómeno, ¿ya? Dice, bueno, ¿qué tal que en lugar de seguirme preocupando por alimentar a 100, 200, 300, 500 familias, ¿ya? Y mantener un nivel de productividad y un nivel financiero lo suficientemente sólido como para poder seguir dándole de comer a toda esta gente? ¿Qué tal si ahora el hecho de quebrar me permite vivir para mí? Es decir, ser una persona que se responsabilice de mí, de mi familia, de lo más cercano. Es decir, tener tiempo para mí, tener tiempo para mis hijos, tener tiempo para mi familia, ¿no? Poder ocuparme de aquellas cosas que vengo postergando, de pronto tocar el clarín,
de pronto tocar el oboe, de pronto hacer artesanías, no importa qué, de pronto cocinar, ¿ya? Cuando se abre esta posibilidad, inmediatamente comienzan a aparecer los resultados. Y miren ustedes qué curioso. El sentimiento de pérdida, que está entre nuestros valores, nos dice que quedamos en la calle, es decir, que estamos arruinados, que no hay futuro. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente asumimos el rol de víctimas y sufrimos. Y le contamos a a todo el mundo lo que nos pasó como una desgracia. Es decir, no solamente nos fuimos por el lado negativo de la experiencia, sino que además la repetimos lo suficiente como para que se arraigue. Bueno, pasa el tiempo y esto es inevitable. Yo no conozco a nadie que no haya pasado por este resultado, que consiste en qué? En que alguien diga, oiga, si no hubiera pasado por esa circunstancia tan terrible de mi vida, no estaría tan bien como estoy ahora. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Aquel que pensó en su momento que era una buena noticia, está disfrutando de la buena noticia desde ese momento. El que pensó que había perdido todo por lo que había luchado, de repente perdió 2 años sin enterarse que había una buena noticia. Finalmente se va a enterar, porque esto es inevitable. Entonces, esto solo también les va a cambiar la vida. O sea, el juego consiste en no creerse a sí mismo que uno es un ente que merece ser castigado, sino creer que uno tiene el potencial de dirigir su vida en esta o en aquella dirección. En uno de los grupos de astrología en los cuales escribo, comparto ideas y demás, una señora me decía que mi visión era muy optimista, pero muy poco práctica. ¿Por qué? Dice, porque yo tengo a Saturno en la casa cuarta y yo he tenido problemas familiares de todos los colores. Y hubiera sido diferente si hubiera tenido a Júpiter en lugar de a Saturno. No es verdad, esto no es cierto. Esto no, no se trata de tener la ilusión de que puedo transformar el mundo, sino tener la certeza de que yo puedo transformar mi presente. ¿Por qué transformar el presente? Porque el presente se construye hoy, no mañana. Hoy se construye el presente. Si frente a una circunstancia yo pienso que lo que me acaba de ocurrir es una buena noticia, voy a tomar un camino. Mi vida va a ir en una dirección. Y si pienso que es una desgracia, pues mi camino va para otro lado. O sea que no es la circunstancia la que determina el futuro. Lo que determina el futuro siempre es lo que hoy hacemos, es lo que hoy emprendemos, es lo que hoy queremos, es lo que hoy, en aquello en lo que hoy nos vamos a enfocar. Así que también es inevitable que cambie su vida. Hay más, hay mucho más para trabajar, hay muchas más cosas que son estupendas, en las cuales lo único que tenemos que hacer es aprender a estar atentos. Ya hablamos en algún momento de que caminamos de manera mecánica, ¿ya? De que comemos mecánicamente, que las decisiones son el resultado de un impulso automatizado, ¿ya? Bueno, de lo que se trata es de tener conciencia de qué hacemos. Y para tener conciencia de qué hacemos, lo único que hay que estar atentos es en un momento del día o de la mañana, decirle a nuestra mente, hoy quiero identificar el que se queja, por decir un personaje que no me gusta a mí de mí. No se trata de los demás, se trata de mi vida interna, solamente. Entonces a mí me molesta este personaje. Entonces yo quiero pillarlo, quiero descubrirlo, quiero pescarlo infraganti haciéndome zancadillas. Y se olvidan, siguen con su actividad cotidiana sin ninguna clase de predisposición. Y les garantizo que la mente es absolutamente obediente, les va a hacer caso.
Y de pronto ustedes están hablando, están diciendo algo, y la mente le dice, mira, pero es que eso era justamente lo que tú decías que no querías decir. Entonces, ese solo hecho hace que nuestra existencia se transforme y cambie. ¿Por qué? Porque acabamos de pillarnos haciéndonos una zancadilla. Y las zancadillas son miles, no una sola. Ya hablamos que significaba aprender por repetición a navegar en una tabla con una vela, hacer windsurf, que se automatiza rapidísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es estar atentos a esa serie de cosas que se mecanizan y que nos llevan a otros resultados que son los que no nos gustan. Bueno, a María Cristina vuelve a llamarme maestro. Jorge Escobar dice que si le podemos repetir el nombre de los 4 cuerpos, claro que sí, Luz María Salazar. Desde Pereira nos dice que observar nuestra respiración para poder ver la mente. Buenísimo el aporte, Luz María. Es clarísimo, observar nuestra respiración para poder ver la mente. ¿Ya? Esto es un concepto estupendo. Bueno, los 4 cuerpos son el cuerpo psíquico o el cuerpo emocional, el cuerpo con el que sentimos, el cuerpo volitivo, que es el cuerpo donde radica nuestra voluntad, que es con el que queremos, ¿ya? El cuerpo físico, con el que hacemos cosas, y el cuerpo mental, con el que creamos cosas, ¿ya? Es decir, aquí no solamente vamos a emplear la idea de la búsqueda de la verdad del mundo mental, sino que lo que vamos a emplear es la capacidad creativa, que es la de fondo, porque dentro de la creatividad también está la búsqueda de verdades, ¿ya? Eh, bueno, no sé qué preguntas tienen pendientes algunos de ustedes. Tenemos una muy nutrida asistencia hoy. Entonces, volviendo a la idea inicial de que cómo vamos a cambiar la vida de ustedes, pues yo les garantizo que muy pronto, pero muy pronto, es decir, no es que le va a cambiar la vida dentro de 5 años, no señor, la vida le va a cambiar antes de un mes y se van a dar cuenta todos que esto no es una amenaza, es absolutamente cierto y cierto hasta las últimas consecuencias, ¿ya? Lo que sí hay que estar atento es a lo aprendido, ¿ya? Es decir, si a mí me han dicho 500 veces que coger el bus en esta estación me lleva a esta otra que no me gusta y que es dañina, pues vaya con el chiste si yo me pongo a desafiar esa creencia. No se trata de desafiar ninguna creencia, se trata de actuar con normalidad, con tranquilidad y sin intentar modificar nada. Porque las creencias son como, hay creencias que nosotros observamos cuidadosamente y hay otras a las que no les damos importancia. Y son estas las más peligrosas, a las que no les damos importancia. ¿Por qué? Porque no queremos verlas. Entonces, estas creencias se vuelven con fantasmitas. Fantasmitas que aparecen sin permiso de nuestra conciencia y nos asustan, nos meten en problemas. Decimos cosas que no queremos decir, decimos cosas que no pensamos, ¿ya? Hacemos cosas que nos parecen terribles de pronto, ¿ya? Entonces de lo que se trata es de observar al personaje, no juzgarlo, no modificarlo, no criticarlo, porque lo que tenemos que hacer es demostrarle al fantasmita que ya no le tenemos miedo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues un día aparece. Nos hemos propuesto vigilar a ver cuándo aparece ese fantasma de tal o cual cosa. Y va a llegar un momento que lo vamos a ver. Entonces el fantasmita va a hacer lo que hace todo fantasma.
no va a dejar de asustarnos poco a poco, se da cuenta que lo tenemos pillado. ¿Mm? Y en esto puede entrar en juego lo que ustedes quieran. Les puedo dar ejemplos, ¿ya? Yo soy, por mi formación infantil, pertenezco a lo que podríamos llamar un niño abandonado por su familia, ¿ya? Entonces, desde los 8 años, pues ando por la vida gobernando mis decisiones y la dirección en la cual me muevo. Pues esto significó un nivel de inseguridad gigantesco. Entonces, esta inseguridad la trasladaba siempre hacia afuera. Entonces, ¿cómo se manifestaba? Pues se manifestaba con un sentimiento de pérdida y con unos celos patológicos. Entonces, establecía una relación con una niña y le preguntaba qué vas a hacer mañana. Y al día siguiente yo me escondía detrás de los árboles y la perseguía a ver si era verdad lo que me había dicho. Todo esto funcionó muy bien hasta que empecé a hacer astrología. Y ahí descubrí varias facetas de mi personalidad que no me gustaron nada, absolutamente nada. Entre ellas, descubrí que el que peor se sentía siempre era yo. Y no solamente eso, sino que la gente que tenía que ver conmigo, que me quería, ¿ya? También sufría muchísimo, porque no tenía cómo parar mi paranoia, cómo alimentar mi sentimiento de pérdida para que no lo sufriera, sino para que me tranquilizara. Bueno, el proceso fue observar a este celoso compulsivo, obsesivo, compulsivo, y algunos años después descubrí que ataques de celos me daban más o menos 3 o 4 veces, ya no con mi novia o con mi pareja, sino con cualquiera, mis compañeros de trabajo, los compañeros del teatro, mis amigos, mis amigas, ¿ya? Era exactamente igual. Es decir, yo entendía que me tenía que querer solamente a mí y nada más, ¿ya? Entonces yo creía que el amor era cuando alguien me quería a mí y no había otra posibilidad para nadie. Bueno, fui descubriendo que la cosa no era así. Entonces me puse tareas, entre ellas observar al celoso compulsivo. Entonces, como decía antes, yo tenía ataques de celos 3, 4 veces al día, ¿ya? Con cualquier persona. Y eh, esto se ha transformado de manera tal que sigo siendo el mismo celoso compulsivo de toda la vida, con una diferencia. La diferencia es que cuando aparece el celoso compulsivo, hasta que me doy cuenta, pasa. Entonces desaparece este personaje. Entonces tengo ataques de celos, sigo siendo el mismo personaje, no he cambiado. Es decir, lo que pasa es que se ha modificado la forma, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues esos ataques que tengo aparecen una vez cada 6 meses. Y como les digo, duran 1 o 2 segundos. Entonces ni molesto, ni me siento mal. Además me divierto como un loco de pillar al fantasmita que todavía insiste en estropearme la vida. ¿Ya? Estas cosas cuando se practican diariamente, insisto, aquí nada de lo que podamos transmitir funciona como si apretáramos un botón y ya está. No, es trabajo. Es un trabajo que tenemos que realizar con nosotros. Dice Luz María Salazar que es súper el ejemplo, porque aceptar la sombra es la única manera de sanarnos y tener compasión con uno mismo. Yo, de acuerdo, Luz María, de acuerdo, totalmente. Es decir, nuestro lado difícil, eh, desagradable, es decir, convivir con estos personajes que nos hieren, que nos maltratan, que no nos permiten amarnos. Es difícil que alguien nos ame si nosotros nos tratamos a las patadas, ¿ya?
Entonces, pues todo empieza por uno mismo. Por eso decía hace un rato que uno solamente es receptor de aquello que emite. Entonces es fundamental ir aprendiendo por el camino qué emito, porque eso que emito es lo que quiero recibir, es lo que me gustaría recibir. Así que pues estar atentos no es obligatorio, pero sí es necesario. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si no me voy a desaparecer por el día de hoy, los dejo en paz y seguimos otro día. Voy a hacer